Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy empiezo una nueva serie temática sobre las poco conocidas relaciones entre España y Rusia en la Edad Moderna. Y empezamos con cuáles eran las primeras informaciones y tomas de contacto entre rusos y españoles en la Baja Edad Media y el siglo XVI. Memorias Hispánicas. Como es normal, no podemos poner una fecha concreta al origen de las relaciones hispano-rusas a nivel político, económico, cultural y social, porque al formar ambos países parte del espacio europeo, era inevitable que llegasen informaciones aunque fueran de manera esporádica o a través de terceros. Las primeras referencias pudieron llegar tan pronto como en el siglo X, cuando existía el Rus de Kiev, por los contactos de esos eslavos con el mundo islámico a través del comercio, la esclavitud o la correspondencia entre los andalusíes y jázaros, vecinos del Rus de Kiev. A mediados del siglo XIII llegaban desde el este de Europa preocupantes noticias del Rus de Kiev y Hungría sobre las invasiones mongolas, que desencadenaron una verdadera ola de terror en la Europa cristiana, como si fueran los nuevos hunos liderados por Atila y auguraran el advenimiento del apocalipsis. En los siglos XIV y XV hubo algunos contactos comerciales esporádicos y normalmente indirectos entre el Gran Principado de Moscovia y los reinos de la península ibérica. Y en esta misma época, la documentación de la Corona de Aragón nos permite constatar la presencia de moscovitas en la península, que probablemente ya era anterior. Estos hombres y mujeres moscovitas habían sido capturados por los tártaros de Crimea y vendidos como esclavos. Muchas veces terminaban en galeras y al ser estas capturadas por barcos aragoneses, seguían siendo esclavos hasta poder pagar su propia liberación o que alguien pagara por su manumisión, algo prácticamente impensable por la lejanía de su tierra natal, ¿no? Como curiosidad, una esclava rusa llamada Ana dio a luz a un hijo bastardo del gobernador de Valencia y pidió públicamente a las autoridades su liberación por este hecho, ¿no? A lo que el gobernador se la llevó para su casa y la golpeó por haber actuado así y que no lo volviera a repetir. También en la documentación judicial se han podido encontrar casos de esclavos rusos fugados o de asesinatos y violaciones cometidos por ellos. En la primera década del siglo XVI, en Moscovia, ya tenían una buena idea de lo que ocurría en España y de su importancia en Europa. Un manuscrito describe a España como un reino compuesto por varios reinos y como la tercera potencia de Europa tras el Sacro Imperio y Francia. Por sus constantes contactos con el Sacro Imperio, en Moscovia conocían la situación interna de la España de los Reyes Católicos. Y por ejemplo, el arzobispo de Novgorod, Gennady, admiró e imitó los métodos de la Inquisición española para perseguir a los herejes judaizantes. La coronación de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico hizo que los contactos y conocimientos de Rusia sobre España aumentasen y viceversa. Llegaron los primeros embajadores rusos en España en los años 1523, 1525 y 1527. Pero estas embajadas no son consideradas la primera embajada rusa a España, porque no vinieron a visitar a Carlos V como rey de España, sino como emperador, nieto y sucesor de Maximiliano, con el que el gran duque Basilio III de Moscú mantuvo estrechas relaciones diplomáticas. Tras su coronación, Carlos V envió una carta amistosa a Moscú y le correspondieron con una embajada traída en Valladolid en 1523. De vuelta, el emperador mandó un diplomático a la corte moscovita para que la paz de la Cuarta Guerra Moscovita-Lituana, con la que Moscovia se había hecho con Smolensk, fuera duradera. El emperador recibió en Toledo y de nuevo en Valladolid dos embajadas más, pero la consecuencia más relevante de las tres embajadas fue el mayor conocimiento mutuo entre rusos y españoles. En una época en que no había imprenta aún en Rusia y ni tampoco era muy común la escritura, no podemos saber cuándo se enteraron los moscovitas del descubrimiento de América, pero es posible que solo se enterasen a partir de la primera embajada a España, ya que la primera referencia escrita se encuentra en un texto del monje Máximo el Griego, escrito en torno al 1530, donde se hace mención al descubrimiento de Colón o a la llegada de los portugueses a las Islas Molucas.
Sabemos, en cambio, que los rusos conocieron sin desfase temporal la gesta de la primera circunnavegación de la Tierra de Magallanes Elcano. Y es que gracias a las embajadas, pues Rusia ganó valiosa información de las potencias europeas y la corte de Carlos V pudo escuchar sobre la lejana y casi desconocida Rusia. En 1533, Basilio III es sucedido en Moscovia por su hijo Iván IV, más conocido como Iván el Terrible, uno de los políticos más importantes de la historia rusa por sus reformas centralizadoras y legales y porque empezó la conquista de Siberia con la conquista del Kanato de Siberia, a la que se sumó las conquistas de Kazán y Astracán en los caminos en dirección a Asia Central y Persia. Con esta expansión, el Gran Ducado de Moscovia se elevó al multiétnico Zarato de Rusia, reclamando ser la tercera Roma tras la caída de Constantinopla. La primera visita a Felipe II la realizaron embajadores rusos en 1557, pero no como rey de España, sino que fueron a entrevistarse con la reina de Inglaterra, María Tudor, y Felipe pues estaba ahí como rey consorte de Inglaterra. En la década del 1570 y 1580, la amenaza otomana se hacía muy palpable en Europa y el Mediterráneo, y como esto afectaba a toda la cristiandad, se hicieron propuestas para formar una gran coalición contra los turcos. Embajadores imperiales plantearon a Moscú que si salía elegido rey de Polonia, su candidato, podrían formar una invencible coalición entre el zarato ruso, la mancomunidad de Polonia-Lituania, el Sacro Imperio y la monarquía hispánica. Sin embargo, pues no salió este candidato y esta propuesta quedó al margen. Hubo conversaciones entre los diplomáticos rusos y españoles en la corte imperial y el hijo y sucesor de Iván, el zar Fiodor, propuso al imperio, España y el papado una coalición en 1589. Pero como acababa de suceder el fiasco de la Armada Invencible, pues España no estaba por la labor de luchar contra el turco. En un último intento, el zar Fiodor Ivanovich envió una carta directamente al monarca español para plantear una alianza contra los otomanos que estaban luchando contra los Habsburgo de Austria en la Guerra Larga. Pero un Felipe II ya enfermo y más centrado en otros problemas internos y de política exterior no contestó a la carta, la dejó ahí en visto. Entre finales del reinado de Iván el Terrible y el reinado de Fiodor I de Rusia, el país euroasiático mostraba un claro interés por formar una alianza con los austrias españoles. En sus embajadas al Sacro Imperio o a Roma, los rusos también recopilaban información sobre España y las guerras de Felipe II para conocer la situación de Europa y la potencia militar y política exterior del monarca español. Se elogiaba, por ejemplo, la victoria hispano-veneciana sobre los turcos en la batalla de Lepanto o la anexión de Portugal, y se describían los grandes acontecimientos del momento como la rebelión en Países Bajos o la Armada Invencible. Y en general los rusos destacaban los enormes recursos de Felipe II y subrayaban que el rey español era el más poderoso del mundo. No todo eran elogios, porque a los rusos les sorprendía la intolerancia de Felipe II hacia los protestantes o la historia de cómo el primogénito de Felipe II intentó matar a su padre y fue encarcelado. En todo caso, hemos podido comprobar el creciente interés de Rusia por España a finales del siglo XVI y cómo tenían información bastante precisa sobre la monarquía hispánica, mientras que España, como gran potencia mundial sin mucho interés por el este europeo más allá de Polonia, siguió bastante ignorante de lo que pasaba en Rusia. Hasta aquí pues este episodio cortito de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, comenta y comparte. Recuerda que está el programa Memorias Hispánicas tanto en YouTube como en podcast y puedes disfrutar de todo mi contenido en acceso anticipado o, por ejemplo, conseguir beneficios como merchandising exclusivo y ser mencionado en un episodio uniéndote a la comunidad de mecenas de patreon.com/lahistoriahispana. Tienes más contenido en las redes sociales del programa, especialmente en TikTok y Twitter, y te recomiendo unirte a través del enlace de la descripción al servidor de Discord del programa. En el siguiente episodio explicaré el contexto, las razones y la recepción de la primera embajada rusa a España y las embajadas rusas a la corte de Carlos II en su conjunto. Gracias por escucharme y ¡hasta pronto!